estoy haciendo. Listo. ¿Ya pueden verme? ¿Ya pueden ver más bien la diapositiva? Sí, ya. Va. Entonces, bueno, de alimentos orgánicos habíamos quedado. ¿Ya vieron el documental? Ya. ¿Ya? ¿De qué se trata? Sí. Pues habla de muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo en sí me quedé mucho con la parte del comercio en sí, de, la- de los alimentos, de la industria alimenticia, y pues que sí está medio peligroso, ¿no? Pensar que te estás comiendo algo que te va a hacer supuestamente bien y al final pues es precisamente lo que te enferma, ¿no? Claro, ¿qué otra cosa vieron? Les llamó la atención. Por ejemplo, lo del acoso a los granjeros. Ay, sí, eso está bien horrible. ¿Qué Sí, pasaba ahí? porque, por ejemplo, bueno, a mí me llama mucho la atención que eso de patentar una semilla, cuando en realidad pues es el desarrollo de muchas culturas. Claro. Y aparte, si se fijaron, o sea, hay películas de eso incluso, ¿eh? En donde hablan de Monsanto. Y ahora sí entienden por qué les dije que Monsanto no les iba a caer bien, ¿no? Donde podemos ver como una industria, pues, se adueña de muchas cosas y al final no deja que los productores pequeños, pues, puedan continuar como con ese comercio de esa mercancía, ¿no? Y la verdad me parece muy desagradable que Monsanto pues, se dedique a ese tipo de cosas. Obviamente es de tecnología súper chida, eso no lo voy a negar, es tecnología increíble, pero pues a costa de qué, ¿no? O sea, aquí la cuestión es a costa de qué. Entonces, bueno, voy a empezar con alimentos orgánicos, ya el otro día platicamos del documental con más detalle, ¿va? Los alimentos orgánicos, bueno, en los últimos 30 años ha aumentado la producción y el consumo de los llamados alimentos orgánicos. ¿Qué se supone que son los alimentos orgánicos? ¿Ustedes saben? Pues alimentos en los que no intervienen genéticamente, ¿no? Ok, ¿qué otra cosa? A mí los que no ponen con pesticidas, herbicidas y todo eso. Usas pesticidas y herbicidas naturales, ¿sale? ¿Qué otra cosa? Nada más. Bueno, pues básicamente usan todo lo que tenga que ver con el alimento y la producción del alimento de forma lo más natural posible y la forma más orgánica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo hago una huerta en mi casa, estoy haciendo alimentos orgánicos y no le echo pesticidas y esas cosas. Entonces, ese tipo de cosas este, son los alimentos orgánicos. Actualmente pues se usan más, ¿no? Y se habla más de ellos y ustedes piensan en los consumidores quieren más los alimentos orgánicos. Si se fijan y van como a una tienda, alguien de ustedes ha comprado fruta en una verdulería o en un Walmart, en un Oxxo, en algún lugar, ¿no? ¿Nadie compra fruta? Sí, sí. Y no sé si hayan visto las etiquetas, pero en las etiquetas se nota que los alimentos orgánicos son más caros que los alimentos normales, ¿no? Que no son orgánicos. Entonces, si se fijan, esta es una de las cuestiones. Teóricamente no tendrían por qué estar más caros. Si nosotros pensamos en qué se les está dando, pues a lo mejor los cuidados, bueno, a lo mejor sí el cuidado es más, más cuidadoso, ¿no? En ese sentido de preocuparse por las plagas y ese tipo de cosas. Sin embargo, pues están usando cosas naturales que teóricamente no tendrían que tener tanto costo, no tendrían por qué ser tan costosos los alimentos orgánicos. Sin embargo, así es la situación. Entonces, bueno, esta tendencia es mundial, es un cambio de alimentación, tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, la insostenibilidad, perdón, de los sistemas de producción modernos y la creciente preocupación por los daños de los agroquímicos sobre la salud humana y el ambiente. La producción de alimentos orgánicos se basa en un buen manejo de recursos locales en vez de utilizar sustancias químicas provenientes del exterior. La base es contribuir y preservar el ambiente. Entonces, esta alimentación y estos alimentos orgánicos, pues nosotros mismos los podríamos hacer. Y creo que es lo que tendríamos que estar como, pues viendo, ¿no? O teniendo una visión acerca de ello. Los consumos, a su vez, esperan que los alimentos orgánicos sean apetecibles, nutritivos e inocuos, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que cuidar es cómo se le presenta el alimento al consumidor. Y una de las cuestiones que se le presenta al alimento es... espérenme, 2 segundos.
Es que estoy viendo lo de mis horarios de esta materia y al rato voy a mandarles una encuesta para que me ayuden a decidir cuándo pongo mi clase del próximo semestre. Entonces, bueno, les estaba contando en esta parte del término orgánico. Se denota un proceso, se aplican los productos producidos con ciertas normas. Esa es otra cosa que tenemos que tener cuidado. En el caso de México, por ejemplo, los alimentos están regulados por las normas mexicanas y las normas que son las NOMS, las normas mexicanas pues son las que regulan qué cosas tendrían que contar y con qué cosas no tendrían que contar para que fuera un alimento pues aceptable, ¿no? En el mercado. Bueno, en este caso vemos cómo se distribuyen los alimentos en México, en el mundo, perdón, y pues estima que un 15.8 millones de hectáreas bajo manejo orgánico a nivel mundial y la producción orgánica millones de hectáreas distribuidas geográficamente, pues la mitad es de Australia y una cuarta parte es de Europa y muy poquitas de Latinoamérica y América, ¿no? Básicamente, porque nosotros podemos ver que América pues casi siempre va a producir alimentos que no son orgánicos, ¿no? Sin embargo, fíjense lo interesante, porque yo la otra vez les platicaba, creo que en la clase de migración, habíamos visto qué países eran los que eran más ricos y qué países eran más pobres. Entonces nosotros podíamos observar que los países ricos nos encontrábamos como ¿cómo se llama? En México, o sea, como todo lo que estaba arriba de cierta línea, ¿no? Más bien abajo de cierta línea del mundo. Entonces podemos observar que esa línea del mundo, que básicamente es América Latina y América del Norte, no va a encontrar como ese tipo de alimentación por nuestra cultura. Eso tiene que ver con nuestra cultura. Bueno, ¿cuáles son los alimentos o las características de estos alimentos orgánicos? Pues algunos son características registradas, tienen más vitamina E, menos grasa intramuscular, por ejemplo la carne, no sufre contaminación biológica como la encefalopatía. No sé si se acuerdan del documental, pero en el documental justo hablaban como qué es lo que pasaba con las vaquitas cuando las iban a meter a matar, a sacrificar para poder consumir el alimento. Y pues una de esas cosas es que se pueden contaminar, ¿no? En la leche pues tiene bajos niveles de aflatoxinas y se ve pues disminuido el M1. En los vegetales, las hortalizas crecen más sanas, son mejores características organolépticas y mayor consistencia. El contenido de flavonoides es más alto en manzanas golden, por ejemplo, y los jitomates y zanahorias son más dulces y tienen una presencia sin presencia más bien reducida de plaguicidas. Los cereales, el trigo orgánico contiene menor cantidad de proteína y la presencia de plaguicidas es reducida. Entonces, fíjense ahí cómo es como menor la cantidad de proteína, pues eso sería malo. Y pero como bueno, o sea, como situación buena es que tiene menor cantidad de plaguicida. Y bueno, al ser más elevados los costos de producción, pues se van a aún mayor cantidad de dinero, ¿no? Las razones para el consumo de los alimentos orgánicos, pues las encuestas que lo que muestran es que es porque buscan un cambio de alimentación más favorable, de alimentos más sanos, consecuencias para su salud, por correspondencia a un sabor más natural, por desconfianza a alimentos convencionales, por una preocupación hacia el medio ambiente. Obviamente, si nosotros consumiéramos alimentos orgánicos, pues una de las cosas que ocurriría es que existiría menos contaminación al medio ambiente, porque existen menos plaguicidas, menos uso de fertilizantes y de cosas que tienen que ver. Yo no les digo no naturales, porque al final todo es química, sino más bien podríamos hablar como de productos que son generados por el hombre, ¿no? Las encuestas pues señalan que el consumo de los alimentos orgánicos están asociados a los consumidores de alto grado de escolaridad y a niveles de ingresos mensuales más elevados. Obviamente, si yo soy una persona que estudió hasta la prepa y que tengo el salario mínimo, pues no me va a alcanzar para comprar alimentos orgánicos, ¿no? Entonces hay que estar conscientes que también tiene que ver con una, pues, con las dos cosas, como dice, como un grado de escolaridad más alto y tiene que ver con esta parte de pues tener más dinero, ¿no? Más ingresos mensuales. Y obviamente pues también ahí pues se la asocia como a personas pues más jóvenes también. Las definiciones y consensos en el consorcio
Pues en la ciencia y la ética en las políticas públicas, pues son los aspectos formativos, la reincorporación social, los aspectos informativos y el desarrollo de habilidades. Y en ese sentido, pues nosotros tendríamos que estar pensando en que estamos como en la parte de aspectos formativos e informativos, ¿no? En donde ustedes están conociendo estas políticas públicas y el chiste pues es que se desarrollen habilidades y puedan reincorporarlas, ¿no?, a la sociedad. Entonces en ese sentido tendríamos que estar pensando como en proyectos que se dediquen a una mejora y un cuidado, ¿no?, del medio ambiente, no nada más del medio ambiente, sino lo que se le está proporcionando al consumidor, que sea lo más natural posible, pero pues también como por una forma de ser más éticos. Aunque es una moda, se me había olvidado decirles, ¿no? O sea, si nosotros podemos pensar como en las fábricas actuales, pues hay muchas fábricas incluso como de la moda, de ropa, ¿no? En donde te dicen, o de maquillaje, ¿no? Donde te dicen, no hay es libre de crueldad animal, es libre de experimentación en animales, cosas así. Pero más lo hacen por moda que por ser una fábrica o una empresa digna, no una empresa preocupada por la ética social. Entonces, bueno, la alimentación, como habíamos platicado, va cambiando de acuerdo a la cultura y a las personas, ¿no? Podemos ver como una alimentación de Estados Unidos y pensemos como en todas las frituras y todo el consumo de alimento chatarra, que pues actualmente en México también llega, ¿no? Pero también podemos observar como el cuánto dinero se puede gastar en ello, ¿no? No está una familia de Kuwait, aquí una de familia de China. Y por ejemplo, ustedes seguramente han visto, por ejemplo, aquí la familia mexicana consume un chorro de Coca-Cola, ¿no? Y de refresco, así además no poder. Y es por una tendencia, pues, de pues esta parte de la vida, lo que les había comentado, ¿no? De que la vida va cambiando. En este momento, pues todas nuestras familias, pues trabajamos casi la mayor parte de la familia. Obviamente hay menos tiempo para cocinar, para hacer un agua de sabor, o incluso para, o sea, no sé, solo pensar de tomar agua sola, y pues entonces nos hace más fácil consumir alimentos chatarras como la Coca-Cola, ¿no? Que tengan mucho cuidado porque después ya de mayores, pues es cuando te da como todas las enfermedades que te pueden dar gracias a esos alimentos. Aquí en Egipto podemos ver el alimento, acá en otro país, en África. En África, fíjense la diferencia, ¿no? En Egipto, África, aunque están en el mismo continente. O sea, en cierto otro lado de África, en Chad, podemos observar que hay mucho menos alimento. Una familia de Estados Unidos comparada con la de Egipto, podemos observar que pues la distribución de alimentos, esa es la que nos tendría que preocupar, ¿no? Al final la distribución siempre se va como a los países con mayor poder adquisitivo y en los países con menor poder adquisitivo pues no hay una gran alimentación. En el caso de México, pues por ejemplo, aunque tengamos el 40 y tantos por ciento de personas que son pobres, podemos pensar que la mayor parte de esta población tiene acceso a frutas, a verduras, que por el mismo medio ambiente en el que vivimos, pues se dan, ¿no? Entonces, o sea, tú vas, no sé, por ejemplo, a Oaxaca y puedes encontrar ahí mangos tirados y la fruta tirada porque pues se da ahí. Entonces podemos observar que gracias a nuestros ecosistemas, pues también nos da una mejor proporción de alimentación y una mayor seguridad alimentaria. Entonces, no sé, ahí se acaban las diapositivas de seguridad alimentaria. No sé si tengan alguna duda o comentario. No. No, nada. ¿Del documental tampoco? Sí, es. Sí, claro, Karina. De hecho, es un problema muy fuerte porque, por ejemplo, y ahorita que les di el ejemplo, ¿no? De que en México, pues afortunadamente tenemos como acceso a ciertos alimentos,
o frutas y verduras que pues se dan, pues de pronto es como consumir pura de esa fruta o verdura, ¿no? Entonces también cambiar también de alimentación pues va a propiciar ciertos problemas de salud que no podemos observar como en generaciones que las empiezan a consumir, sino en generaciones posteriores. Y yo creo que en estas generaciones que vienen, ya sean ustedes, los millennials también, pues podemos observar ese tipo de pues situaciones que nos perjudicaron, ¿no? Ese tipo de cambio de alimentación que nos va a perjudicar a la larga nuestra salud y y no nada más eso, ¿no? Sino también considerar cómo se hacen los alimentos, cómo están llegando a nosotros los alimentos. Si nosotros podemos pensar en el documental, en la parte de las vacas, de los cerdos, ¿no? Lo que le platicaba la otra vez de que si nos acordábamos de los cerditos que van ahí guardados en los camiones, cuando pasas en una carretera y ves cómo los están apachurrando y lastimando. Yo les platicaba que los cerdos tienen una capacidad de entendimiento de un niño de 8 años, entonces piensa en los niños de 8 años que estuvieran ahí guardados. Obviamente no nos gustaría porque tenemos una visión muy antropocentrista. Tendríamos que estar considerando que esos animales, que si bien es ganado para el consumo humano, tendría que darse de una mejor forma, ¿no? Tendría que darse de una forma más ética, en donde cuidáramos a lo largo de la vida esos animales, los pollitos, no sé si vieron, se acuerdan de los pollitos, de las gallinas que se les rompían las patas por estar guardadas todas y por haberles dado más de alimento, o sea, más generar más músculo y más carne. Entonces podían observar como un buen de problemas que existían para los animales, y pues que no estaba chido, ¿no? Que no está bonito que tratemos así a los animales, que tendríamos que también considerar cómo es el proceso para que nosotros nos alimentemos. Yo no digo que nos hagamos veganos, que sería una buena solución para la parte ambiental, sin embargo no lo es todo, ¿no? No nada más es eso, sino también es considerar que a veces pues las proteínas obviamente de origen animal pues nos van a enriquecer de mayor forma, les digo como química en alimentos, pero sí considerar que tendríamos que consumir menos carne, menos de ciertas cosas para que tuviéramos una alimentación más balanceada, menos perjudicial para nuestra salud y que además contamina menos al ambiente, ¿no? O sea, tendríamos que estar considerando nuestra nutrición, cómo la estamos llevando a cabo para que entonces tuviéramos mejores... Es que mi perrito está aquí viendo mi clase, me dio mucha risa, volteé a verme. Entonces, le digo, tendría como, o sea, gracias a esa alimentación que nosotros tuviéramos, pues podríamos ayudar no nada más a nosotros y a nuestra salud, sino también al medio ambiente y también a los animales a los que pues sacrificamos para nuestra alimentación. Bueno, entonces ya acabamos con seguridad alimentaria. Ya vimos medio ambiente, ¿no, verdad? Una pregunta para ustedes. No, creo que no. Según yo, no. ¿Han visto algún documental de medio ambiente? Así podríamos saber. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar a medio ambiente, ¿ok? Para que lo apunten en sus libretas y no nos olvidemos en qué estamos. Entonces, bioética y medio ambiente. ¿Ya pueden ver mis diapositivas? Sí. Vamos. Sale. Entonces... Ay, pero unos segundos. Sí, quiero regresar a lo otro para saber qué salta. Pero bueno, bioética en el medio ambiente tenemos que hablar pues de los problemas ambientales que van a existir, como los problemas sociourbanos, ¿no? Por ejemplo, el otro día, no sé si hayan visto que están haciendo un hospital San José acá en Centro Sur. ¿Sí lo han visto? ¿No lo han visto? No sabían que era Hospital San José. Un edificio así. Solo he visto los letreros. Ah, pues están haciendo un hospital San José aquí en Centro Sur, que la verdad está muy bonito, no se los voy a negar, está muy padre. Yo lo platicaba con un exalumno que es arquitecto de esa obra. Entonces él me contaba que la neta estaba súper mal diseñado. Y le dije, ¿pero por qué? ¿O qué? No lo entiendo, ¿no? Entonces ya me decía, pues es que los arquitectos que diseñaron el edificio lo diseñaron en Ciudad de México. Y pues esos chavos pues no saben pues qué pasa en Querétaro, o cuál es la flora y la fauna de Querétaro, como cuáles son nuestros problemas que podremos tener y cosas así. Y le dije, bueno, ¿y eso por qué o qué? Y me dice, no, pues es que, por ejemplo, un edificio así de vidrios, de ese tipo,
pues echa a perder un buen ecosistema para las aves, porque las aves se van a sentir súper, o sea, se empiezan a golpear entre ellas, o llegan al edificio y como piensan que todavía es cielo, pues se pegan ahí, pues se pueden morir muchas aves, ¿no? Y en Querétaro, pues sabemos que no nada más las aves se migran, ¿no? Para aquí pasan las migraciones de aves y también pasan las migraciones de mariposas. Entonces, imagínense todo el ecosistema que vamos a echar a perder por tener un edificio de ese tipo, ¿no? Y me decía, pues obviamente no es el único edificio, a mí yo he estado construyendo muchos edificios de ese tipo. En esa zona en particular, por ejemplo, tengo otro amigo que es agrícola, que es químico agrícola, y él me estaba contando que el problema, pues, de esos edificios que asentaban en esos lugares es que hay muchas plantas que llevan cientos de años de vivir ahí. O sea, plantas que llevan, o sea, no sé, hasta 500 años de vivir en ese lugar y que las tiran, ¿no? Las desechan como si fuera cualquier cosa. Entonces no reubican, pues, el ecosistema. Porque de hecho una de las cosas que teóricamente también hay que hacer para la urbanización es diseñar la urbanización para el ecosistema y considerar que el ecosistema estaba ahí y reubicarlo en otro lugar. Por eso teóricamente tendrían que estar ahí, ¿cómo se llama? O sea, estudios de biólogos para que pudieran reubicar como los lugares, ¿no? Entonces, bueno, el ordenamiento ecológico marino, pues es otro problema. La agroecología y sustentabilidad rural, la ecología integral y planeación regional, la educación ambiental, la contaminación atmosférica, la contaminación del agua, la migración poblacional, las industrias de servicio, políticas públicas. Entonces tenemos un montón de problemas que vamos a tener gracias a, pues, nosotros básicamente, y al ordenamiento urbano. Entonces podemos pensar, por ejemplo, en las mineras. El otro día platicaba con otro amigo también, que también él es químico, yo creo que debe ser agrícola, es químico agrícola, y él es el encargado del campus de Final de Amoles. Entonces él me estaba contando que pues era un problema bien grande, porque me dice, es que, o sea, todos nosotros vamos y hablamos de las minas y decimos, no manches, no deben de sacar minas de aquí, no deben de hacer minería, es muy peligroso, les daña la salud, les daña no sé qué, decimos todos los problemas ambientales, pero no hacemos nada por resolverlo, ¿no? Y me decía, y es un pex porque la gente de la comunidad sí se queda como, ok, ya me dijiste 10 veces que no debería existir mineras, sin embargo siguen existiendo, se siguen dando concesiones, que, o sea, de todas formas, no, o sea, el único trabajo que hay es de minero, entonces, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, sí está de por medio mi salud, pero también está, o sea, de por medio el que yo pueda consumir alimento del día a día, el que le pueda dar alimento a mi familia, pues, ¿qué hago, no? Entonces yo me quedé pensando en eso y dije, no, está bien fuerte, ¿no? Porque al final, creo que nosotros como académicos, como investigadores, como científicos, pues tenemos como muchas teorías, podemos reflexionar un montón acerca de ello, pero realmente cuando llevamos a cabo algo, ¿no? Está muy fuerte porque si te pones a pensar en esas personas que comentaban mi amigo, que dije, la neta sí está bien mala onda de nuestra parte, que al final no hacemos nada por solucionar sus problemas. Entonces no es nada más esto de las minas, ¿no? Yo la otra vez platicaba que, por ejemplo, pueden buscar documentales en YouTube para buscar minas, extracción de petróleo en Puebla, pero no era extracción de petróleo, se llamaba de otra forma, no me acuerdo cómo. Pero bueno, el chiste es que allá en Puebla había como pues extracción de petróleo, pero el pex es que contaminaban todos los ríos y el agua. Entonces tú abrías el agua de la llave de tu casa, prendías fuego y se prendía todo el agua. Entonces, pues, si se ponen a pensar en eso, pues obviamente no había agua, ¿no? O sea, ahí estábamos pues usando agua súper contaminada. No nada más en Puebla, existe como ese problema en diferentes zonas del país. Actualmente, creo que este año, el año pasado, dejaron de dar concesiones a mineras extranjeras, y actualmente también pues, se encontraron como más reservas de petróleo, pues que también van a generar una economía más sustentable para los pueblos mexicanos. Sin embargo, pues hay que considerar la parte ambiental, ¿no? Cómo se hacen las cosas. No sé si ustedes conozcan o sepan que existen ya continentes de basura. ¿Alguien se puede saber? Pues ahorita ya tiene como el tamaño de Australia ahora. Entonces, pues ya está el tamaño de un continente, ¿no? Entonces, sí, pues, si nos ponemos a pensar, o sea, neta, es que, por ejemplo, el otro día, pues justo Adrián, creo que me estaba comentando, ¿no?
de que decías, no, pues hay que aventar la basura o hay que sacar la basura de aquí del mundo, la llevamos a otro planeta y pues ya no. Pero pues justo el problema es eso, ¿qué va a pasar con el otro lugar, no? En el caso de nosotros y de ahorita en el mundo en específico, pues pasa esto, la acumulación de basura en ciertas zonas por las corrientes marítimas, y estas corrientes marítimas pues provocan que se hagan islas, como bien dijo Karina, y esas islas pues ya ahorita ya están del tamaño súper grande, y si ustedes buscan en Google Maps no les va a aparecer nada, aunque ya esté bien grandote y sí se pueda ver visualmente, no les va a aparecer nada porque pues no les conviene, ¿no? Entonces, bueno, aquí existiendo pues esa contaminación, pues existe contaminación hacia el mar, ¿no? Hacia el mar, hacia el agua, hacia diferentes zonas que son urbanas. Por ejemplo, aquí en Querétaro, teóricamente, ¿por qué se hizo? ¿Por qué se está haciendo el cambio de 5 de febrero? ¿Para qué se supone que están haciendo el 5 de febrero, la hora de 5 de febrero? ¿Qué no saben? ¿Cómo pasa? Habían dicho simplemente que era para modernizar el tránsito de una de las avenidas principales. Claro que no es para nada inclusivo y pues simplemente va a ser para los coches, para reducir un poco el tráfico. Se supone que es para reducir el tráfico. Se supone, ¿eh? Porque les van a poner más carriles. Pregunta seria. ¿Ustedes creen que puedan poner más carriles el 5 de febrero? No, pues al final el tamaño va a ser el mismo y ya estaba repleto de carriles. Simplemente lo que se va a hacer es poner otros puentes. Exacto, no hay ni para qué, o sea, la verdad es que no van a hacer más carriles, no tiene ningún sentido para el tráfico tampoco. El problema de Querétaro en realidad es la parte del transporte, pero bueno, ese es otro tema que después hablaremos. Y bueno, el punto de que lo estaban haciendo era para modificar las alcantarillas, porque no sé si sepan, pero pues en las épocas de lluvia, pero en general eso pasa en Querétaro completo. En las épocas de lluvia nos inundamos un chorro, ¿no? En todos lados. El 5 de febrero se inunda bien cañón, y entonces teóricamente pues lo que están haciendo es cambiar el drenaje para que entonces se pueda dejar de inundar. Si ustedes pasaron por el 5 de febrero, ahorita que empezaron a poner el drenaje y esas cosas, seguramente vieron como los tubos que iban a poner, que a mí en lo particular, esa es una opinión muy particular, me parecen insuficientes porque me parecen súper chiquitos. O sea, como que dije, pues para eso, o sea, la neta hubieran puesto unos tubos tamaño familiar, pero pues tipo Ciudad de México, ¿no? Si ya querían hacer una instalación de drenaje más chido. Entonces, bueno, en ese sentido, se supone que es para que nos dejemos de llenar de agua. ¿Qué es lo que ocurría y por qué se llena de agua los lugares? ¿Por qué se llenan de agua los lugares y no tiene que ver nada más con que el drenaje no aguante? Yo quería comentar que yo vi unas imágenes del arreglo que estaban haciendo, que sí estaban haciendo un drenaje muy, muy grande, tamaño, o sea que pues, prácticamente se podía caminar por adentro sin ningún problema de pie y no era como tal tubos, a lo mejor los tubos eran para otras cosas. Ok. Entonces les estaba preguntando, ¿quién me acuerdo que les estaba preguntando? ¿Qué les estaba preguntando? ¿Que por qué era Ah, insuficiente? sí. ¿Que por qué es insuficiente el drenaje? Pues seguramente por la basura que taponea. Exacto, o sea, no tiene que ver con el drenaje, tiene que ver con la contaminación, ¿no? Entonces, uno de los problemas también principales es que la contaminación que existe en Querétaro, ¿no? Nuestro río, que además no es río, son un montón de cosas bien que tienen que ver como con una parte cultural, porque además, no sé si les haya pasado, pero alguna vez en sus vidas, no sé si hayan visto como cuando tiran los coches, o sea, las personas en los coches van y tiran basura, y la neta a mí me caen regorsos. Bueno, uno de los problemas es eso, no nada más pasa en Querétaro, pasa en Ciudad de México, por ejemplo, si ustedes lo observan cuando llegan las lluvias y en Ciudad de México de repente empieza a inundarse, también empieza a salir como un montón de basura, ¿no? Y es por el problema de contaminación que existe. Calentamiento global. El calentamiento global, ¿a qué se acuerdan qué es? Seguramente lo han visto desde la primaria. Es un aumento de la temperatura, ¿no? En la estratosfera, Ajá. debido a que pues, se concentra el calor aquí adentro, ¿no? ¿Por qué efecto?
¿Vale? ¿Por qué efecto? El efecto invernadero, ¿no? Ok. ¿Quién descubrió uno de los principales problemas del efecto invernadero? De los principales contaminantes para que ocurriera el efecto invernadero. Que se ganó un premio Nobel y es mexicano. ¿No manche, no saben? No, ni ¿No? idea. Es por cultura general, muchachos. Mario Molina se llama. Mario Molina es un químico mexicano que encontró los hidrofluorocarbonos, los agentes hidrofluorocarbonados y hidrofluorocarbonados y eran clorocarbonados también. Es que me acordaba que eran dos elementos, pero no me acuerdo cuáles. Flor y cloro. Entonces, esos agentes eran uno de los principales causantes del efecto invernadero, justo porque se hoyos en la capa de ozono, y esos hoyos, pues, obviamente iban a hacer que pudieran entrar ciertas, ¿cómo se? Ciertas partículas. No sé por qué a todos se les ocurrió mandarme mensaje en este momento, y aparte me estresó un buen porque tengo el celular a un lado y puedo verlos. Perdón, muchachos. Entonces, bueno, entran ciertos rayos del sol que no van a poder salir, como los rayos ultravioleta que pues hacen daño a la piel y esas cosas, ¿no? Entonces, no pueden salir de la atmósfera y por ende pues existe el efecto invernadero. Entonces, bueno, Mario Molina, acuérdense, apunten en sus libretas, Mario Molina. Sin embargo, no son los principales causantes de ese daño, se me olvidó decirles. O sea, en ese tiempo se creía que eran los principales y los más importantes, y por ende, por eso es que se les daba o sea, se les daba el crédito de que eran se les daba el crédito de creer que eran los importantes, ¿no? El problema principal para los hoyos de la capa de ozono. Sin embargo, ahora ya sabemos que no son los únicos ni son los más importantes. Ahora sabemos también que existe, sí, ya encontré las diapositivas correctas. También el metano, ¿sale? No sé si en el documental de seguridad alimentaria vieron qué ocurría con el metano. Me estoy viendo las caritas de cara de no sé. ¿No se acuerdan? Ahí los que están en el edificio, está acá ¿no? ¿No vieron lo del metano en la seguridad alimentaria? No los escucho. No, creo que ya se me distrajeron. Sí venían, ¿no? Justo en la digestión de las vacas. Ajá, ¿qué pasaba con el metano? Pues, por ejemplo, mucha de la emisión del metano es causada por la ganadería. Y eso lo explican bueno, recuerdo que lo relacionan también al consumo del maíz como forraje. Ok, ay, perdón. Perdón, chicos, es que mi perro se atoró con mis cables. Entonces, les decía, sí, en esa parte de justo lo del metano, el problema es que el ganado es el que provoca muchos gases de metano, y entonces el metano es uno de los principales causantes del daño al efecto invernadero. Entonces, aunque antes no se sabía eso y pensaban que eran puros productos como, no sé, aerosoles, como como que le dan para el cabello, cosas que tenían que ver con aerosoles. Eran productos hidrofluorocarbonados, entonces no los usaran y así pues íbamos a poder evitar esta contaminación. Sin embargo, pues ahora sabemos que no es el único daño, sino el principal, en realidad el principal es el metano. Y el metano lo producen las vacas. ¿Por qué? Porque consumimos alimento de ellas, ¿no? Entonces el problema en realidad es que consumamos alimento, que consumamos carne, ¿no? Que nuestra principal parte de la dieta sea la carne. Entonces, si nosotros seguimos consumiendo tanta carne, pues obviamente van a producir un montón de vacas, van a producir un montón de metano y evidentemente va a existir el calentamiento global. Sin embargo, pues por eso yo les decía hace rato, ¿no? En las otras diapos, lo que tendríamos que estar pensando o repensando es que qué estamos consumiendo, cómo lo estamos consumiendo y qué tendríamos que estar exigiendo para que consumamos ese alimento, ¿no? Voy a compartir otra vez las diapos. Entonces llevamos aquí. Entonces, bueno, los residuos urbanos. Miren, me he saltado unas cosas.
Los residuos sólidos urbanos y los residuos industriales, pues son algunos de también contaminantes. Los sólidos urbanos pues, son estas cosas basura que nosotros estamos desechando, ¿no? Ya sea, no sé, el papel de baño, las servilletas, los plásticos que usamos para la comida, cosas así. Todo eso y los hábitos de consumo pues tienen que ver con los residuos sólidos urbanos. Los residuos industriales es otra cantidad mucho más grande. A nosotros siempre nos hicieron pensar que el problema éramos nosotros. O sea, la contaminación siempre que creímos y que crecimos creyendo que nuestro problema principal era que nosotros consumíamos un chorro de agua, que consumíamos un montón de cosas y contaminábamos un montón cada uno de nosotros. Sin embargo, pues los residuos industriales son lo que es la mayor cantidad. La mayor cantidad de residuos que genera la industria es función de la tecnología y de un proceso productivo, la calidad de materias primas que usan, los productos intermedios, las propiedades físicas y químicas de los materiales auxiliares empleados, los combustibles, los envases, el embalaje, etcétera. Y si se fijan, los residuos industriales sí son bastantes. Y bueno, aquí nos dice, son inertes como los escombros y materiales similares. Es un residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables al interactuar con el medio ambiente. Los residuos radioactivos, que son materiales que emiten radioactividad, obviamente eso sí, tienen un montón de problemas con el medio ambiente. Residuos tóxicos y peligrosos. Este grupo de residuos exige la función de sus características físicas y químicas. No sé si les haya pasado, por ejemplo, los residuos químicos y tóxicos en los laboratorios de la universidad. ¿Alguna vez? O sea, cuando ustedes vayan a los laboratorios se supone que tenemos como envases en donde echamos nuestros residuos, ¿verdad? ¿Ustedes sí tienen? ¿Ustedes sí tienen o no tienen? Allá en la Mascala no tenemos, pues. Allá en la Mascala no tenemos residuos. Y luego pues nos juntamos todos juntos y hay veces que pues alguno de nosotros de pronto lo echará pues por ahí, ¿no? En la tierra o en algún lugar que no era apto para ese tipo de residuos tóxicos y peligrosos. Entonces ustedes tendrían que tener mucho cuidado en ese sentido. Supone que aeropuerto, según yo, y por lo que he escuchado, es como el que tiene como mejor forma de cómo utilizar los residuos, ¿no? En el desecho de residuos. Los residuos hospitalarios, son restos de trabajo clínico, también tienen que ver con nosotros porque también de pronto tenemos ese tipo de residuos, que son por el manejo apropiado y existe pues un reglamento para poder desechar los residuos de ese tipo. Hay tiraderos para todos los residuos, hay unos que se llaman tiraderos a cielo abierto, que son sitios donde se arroja un montón de basura que existía en Querétaro, ¿no? Por ejemplo, nuestro sistema de basura era así. Teníamos tiraderos a cielo abierto, actualmente ya no. Actualmente pues hay, se utilizan sistemas de otro tipo, donde bueno, acá nos habla de la colocación directa de, los principales que se utilizan por ser sistemas más económicos, más fáciles de operar en municipios y principalmente, pues en su mayoría son clandestinos, son operados desde familiarmente hasta municipalmente y no se tienen registros de la mayoría de ellos. En Querétaro, por ejemplo, el cambio del sistema de basura, lo que hicieron fue cambiar también el basurero, el tiradero que nosotros estábamos usando porque ya no daba para más. Sin embargo, también uno de los problemas es que luego se utilizan esos tiraderos, los rellenan de cemento y entonces dicen, vamos a hacer unas casas por ahí. Entonces, bueno. Actualmente lo que tenemos es relleno sanitario. Los rellenos sanitarios son normados por una norma que se llama la NOM 083 de la Semarnat, perdón. Cuenta con infraestructura que incluyen diversos métodos para disposición final de residuos. Destacan la compactación y el control para encubrirlos. Lo que hacen es como capas de basura. Echan la basura, hacen una capa, echan otra basura y así. Es una alternativa que pretende reducir los impactos negativos de desarrollo del medio ambiente y pues se basa en una creación de depreciación del terreno. Es recubierta con una membrana inferior en el sistema que se encarga de la recolección de los líquidos lixiviados. Esos líquidos lixiviados son importantes porque es como, no sé si hayan dejado una basura así como por mucho, mucho tiempo, y entonces le empieza a salir como un liquidito ahí. Esos son líquidos lixiviados, es decir, como el resto de la basura, pero que es líquida, y también producen gases, ¿no? En esos residuos. Entonces, pues lo que tratan de hacer es como eliminar eso.
finalmente una cobertura para poder, pues mantenerlo. Aquí vienen los residuos, la distribución de los residuos en el volumen de México. En Querétaro tenemos ahí también tenemos una cerca. Y bueno, en el 2010 los residuos orgánicos como los restos de comida, de jardines y otros materiales representaban un poco más del 52%. Si se fijan, si estamos hablando de material orgánico, ¿cuál es la diferencia entre residuos orgánicos e inorgánicos? A ver, ustedes son biomédicos. Yo creo que ustedes saben. Casi todos. ¿Cuál es? ¿No era que los orgánicos pueden, descomponerse con el tiempo y los inorgánicos no? Sí. ¿Cómo cuáles? Dame un ejemplo. Por ejemplo, los orgánicos pueden ser las cáscaras de las frutas e inorgánicos bolsas, plásticos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, fíjense, los empaques de la comida básicamente todos son inorgánicos. ¿Sale? Casi todos, yo creo. Han desarrollado como nanotecnologías en donde sí se pueden comer algunos envases, pero en su mayoría no. Entonces, fíjense, o sea, es bien importante saber esto porque el 50%, más del 50% de nuestra basura es orgánica. ¿Eso qué significaría? Que la podríamos incluso compostear nosotros mismos de nuestra casa y nos hacemos de esa basura. Sin embargo, pues eso no se hace, no ocurre, ¿no? Acá nos habla de que el 14% es cartón, el vidrio el 6%, el vidrio sí se puede reutilizar, los residuos finos de pañales, por ejemplo, es el 18%, las toallas sanitarias, plásticos. Entonces hay como residuos que a plano no podemos deshacernos de ellos, pero sí hay residuos que podríamos reutilizar o, no sé, como volver a cambiar, modificar para que podamos utilizarlos otra vez. Y no se trata nada más de que agarren no sé, como unas alumnas una vez hicieron de una computadora como como una camita para que pudieran estar ahí sus perritos y sus gatitos, ¿no? Entonces no nada más se trata de eso, sino incluso podemos pensar como en esta parte de los residuos orgánicos que estamos consumiendo o que estamos utilizando, pues usarlos en forma de composta o de alguna otra cosa, ¿no? Sí lo podríamos hacer. El problema, pues, es cómo se maneja pues, los residuos en nuestros municipios, porque eso va a depender de las entidades federativas de México. O sea, si yo, por ejemplo, aquí yo tengo a alguien que es de Durango, ¿no? O de ahí, de por allá no sé, no me acuerdo. Edgar. Edgar, ¿de dónde es? Perdón, De Zacatecas. Allá, ¿cómo se desecha la basura? O sea, en tu casa, ¿qué hacen para desechar la basura? Pues no se tira el bote y ya pasa el camión y la echas. ¿Sí pasa el camión? ¿Mande? ¿Sí pasa el camión? Sí, creo que pasa 3 días a la semana y pues echas así el bote y ya. No hay pues, diferencia entre orgánica e inorgánica. Nah. Ok. Nos ayuda. Bueno, a ver, vamos a pensar. Alguien que sea de Ciudad de México, ¿no hay nadie aquí en Ciudad de México? Luis Alberto, ¿cómo se tira su basura? Bueno, no soy de Ciudad de México. De hecho, el ejemplo tampoco es de Ciudad de México, del Estado de México. Conozco okay. que en lugar de que haya, bueno, en algunas partes, camiones de recolección, todavía pasan con caballos y tirando... sí, y pues aquí el servicio es gratuito, allá se cobra a la persona que va recogiendo. Wow, qué fuerte. Okay, gracias, Luis. Es un buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿Nadie tiene otro ejemplo? Bueno, yo les decía porque, por ejemplo, en Ciudad de México, en algunos lugares, porque no en todos, en algunos sí se separa la basura orgánica y la inorgánica. Y hay otros lugares en donde tú no puedes, o sea, hay como botes grandes, como contenedores de basura, donde tú tienes que echar la basura en los contenedores y no tienes que echar, o sea, no la puedes poner afuera de tu casa porque si la pones afuera de tu casa, jamás en su vida se la van a llevar. Entonces tienes que llevar a los contenedores para que se la tiren. Entonces, si se fijan, pues depende del lugar, pues cómo se hace la recolección de basura y qué se hace con la disponibilidad de esos residuos. ¿Sale? Ay, chicos, yo creo que a la media nos vamos porque la verdad ya estoy bien cansada.
Las políticas públicas actuales de México, pues hay diferentes, ¿no? Les dije que ahí depende un montón de la comunidad. Hay unos en donde, por ejemplo, esta política de no usar bolsa de plástico, a mí me da mucha risa, sinceramente. Porque ya no sé cuántas bolsas del súper he comprado. O sea, no sé si a ustedes les haya pasado que de pronto, o sea, dejaron de existir esto de las bolsas de plástico. Y entonces ahora cada vez que vas a algún lugar a comprar algo se te olvida tu bolsa y tienes que comprar otra vez otra bolsa. ¿A alguno de ustedes les pasa? No nada más a mí. No nada más a mí. Sí, a mí también me pasa. ¿Verdad, Luis Alberto? Entonces, no manchen, o sea, tenemos un chorro de bolsas. Y esas bolsas, o sea, no manchen, no contaminan igual que las de plástico. Las de plástico contaminaban menos que las que compramos, ¿saben? Entonces hay que tener mucho cuidado porque justo en ese sentido, pues tendrían que habernos dado una cultura de no olvidar tu bolsa antes de que pusieran esta nueva, pues política pública, ¿no? Entonces, hay políticas públicas que lo hacen con intención de que bajemos los residuos y pues que no ayudan en nada, ¿no? También otra, por ejemplo, son lo de los popotes, que hubo un tiempo en donde también no podías usar popotes de plástico y los popotes de metal o los otros popotes de plástico más durito son más contaminantes que los de plástico, entonces tampoco tendría sentido, ¿no? Pues bueno, ética ambiental y los residuos sólidos plásticos. Que decía el cambio climático, perdónenme muchachos, pero es que me duele ya mucho la garganta. El cambio climático pues nos proporciona pues este problema del efecto invernadero y al proporcionar el efecto invernadero va a tener como consecuencia otras cosas que tienen que ver con, por ejemplo, no sé si les pasaba antes, no sé si alguno de ustedes llegó a vivir las estaciones del año, pues como las estaciones, o sea, neta sí se veía que era primavera y era primavera, verano y era verano, otoño y era otoño. Pero por lo menos este año, la neta, no manchen, o sea, diario, quién sabe qué clima vamos a tener, ¿no? O sea, no sé si les pasa, pero van bien abrigados y pues la neta hace mucho calor. Y hay otros días que tú, se te olvida el suéter, por ejemplo, a mí que se me olvidó el domingo y valió chito, o sea, hacía un buen de frío, ¿no? Entonces, justo este cambio climático y este problema de que las estaciones no se observen y no se noten, pues es una de las consecuencias que nosotros lo tenemos por el efecto invernadero. El cambio climático, fíjense, en 1992, en la Convención del Marco del Cambio Climático, fíjense, en el 92 ya sí hacían convenciones para el cambio climático. La ONU obligó a naciones participantes en el proceso de negociaciones con el propósito de reducir los gases de efecto invernadero, basados en principios de equidad y precaución. El principio de precaución declara que debido a la gravedad de los riesgos es razonable tomar acciones sin prueba o ciencia cierta. Entonces, aunque tú no estuvieras seguro, creo que contaminar esto, tendrías que haber hecho algo, ¿sabes? En 1992. ¿Estamos en qué? ¿En qué año? En 2022. O sea, ¿cuántos años después pasó? Estamos viviendo todavía esto, ¿no? Y aún no se hace absolutamente nada. Bueno, protocolo de Kioto 1997, pues promovía, era una reducción promedio de los gases de efecto invernadero del 5.2% en los años de 1990, bueno, para después en 2008 y 2012. En los objetivos de Copenhague, que esa es otra convención que se hizo en 2009, se habla de los límites legales para reducción, incluir a los países en desarrollo, negociar tecnología y finanza, la verificación de reducción y los proyectos de forestación. Porque pasa una cosa, ¿se acuerdan del mapita que habíamos visto? Yo les había puesto así como una línea imaginaria, digamos los países en desarrollo y los países que tienen muy buena economía. Los países de buena economía se van a nuestros países para plantar sus plantas, para poner así como sus plantas, sus negocios, sus fábricas. Y entonces el problema es que nuestros países que están en desarrollo no tienen una legislación al respecto, ¿no? No hay una legislación de qué se debe de hacer, que no nos deben de contaminar, cosas así. Entonces es uno de los principales problemas. Los países desarrollados que han causado tanto daño a nuestro clima durante tanto tiempo tienen la responsabilidad de ser líderes. Eso lo dijo Barack Obama en 2009, ¿no? Sin embargo, pues nosotros podemos observar que siguen exactamente igual. Chicos, yo creo que ahí los voy a dejar porque la neta ya siento que me está dando fiebre. Entonces, los voy a dejar porque me duele ya mucho la cabeza. ¿Dónde? No se preocupe. Los quiero mucho. Les voy a dejar un No. Sí, Edgar. Se nos están acumulando.
Ya lo tienen para todas las vacaciones verlos. Pero sí, Maestra, Sí, sí, respete al de niñito todas Jesús. las vacaciones. todas las vacaciones que ni tenemos vacaciones, pero bueno. Pues es que ustedes están dejando pasar los documentales. Pero bueno, les voy a mandar un documental y ya lo ven en una semana. La idea que pueda lo ven, tal. Cuídense, los quiero, bye. Bye, maestra, que se recupere. Gracias. Bueno,